Perfecto. Bueno, ahí ya está grabando. Bueno, explico más o menos la idea de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ver, vamos a empezar a ver los casos de factoreo, ¿sí? Yo voy a explicar dos nada más, ¿sí? Voy a empezar con lo que es factor común, ¿sí? Y lo que es cuadrado de binomio, ¿sí? O trinomio al cubo perfecto, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata, ¿sí? De dónde sale, por ejemplo, no el factor común, pero sí el cuadrado de binomio tiene una interpretación geométrica, entonces vamos a ver de dónde sale, ¿sí? Más allá que después uno lo puede trabajar, ¿sí? Algebraicamente. Cuando uno... Hola, buenas tardes. Bien. ¿Ahora me escuchás? Sí. ¿Se escucha ahora? Sí, sí. Sí. Bueno, igual el video va a quedar grabado, ¿sí? Después lo van a poder ver. Yo todavía no les pasé el trabajo de dominio, ¿sí? De dominio, imagen, ordenado al origen. Se los voy a dejar esta semana, ¿sí? No va a ser largo, van a ser dos ejercicios nomás, dos funciones, ¿sí? Para que analicen. Y bueno, y hoy la idea es ver todo lo referente, sí, empezar a ver lo que es casos de factoreo. Después de casos de factoreo, sí, pues ya este tema nos va a llevar un buen tiempo, es un tema tiene su complejidad, ¿sí? Pero después, si llegamos a ver algo de ecuaciones exponenciales, algo de ecuaciones logarítmicas, vamos a terminar algo con eso, ¿sí? Pero bueno, ya es 8 de noviembre, así que ya más o menos vamos a ir terminando. Yo sí tengo corregidos los trabajos, ¿sí? Después se los voy a enviar. ¿Y qué más? No me quiero olvidar nada más de lo que iba a decir hoy. Ah, sí, los casos de factoreo que vamos a empezar a ver hoy, sí, yo voy a explicar dos, ¿sí? Quiero que vayamos, si bien nos queda poco tiempo, quiero que vayamos de a poco, porque este tema en sí es complicado, ¿sí? Difícil de entender, digamos. Entonces, tiene mucha abstracción, ¿sí? Por ahí, en matemática, cuando uno lo da, como que cuesta modelizar, a los matemáticos no lo llegan completamente a modelizar, pero bueno, yo desde la interpretación geométrica sí voy a intentar sí explicar de dónde salen ciertas cosas, ¿sí? Después la clase que viene yo seguramente voy a dar lo que es el cubo de binomios o el cuatrinomio al cubo perfecto, ¿sí? Eso sale de una interpretación geométrica, pero ya que está relacionada en el espacio, ¿sí? Vamos a ver cómo un cubo en el espacio se puede dividir, ¿sí? Y cómo analizar, sí, un cubo de binomios, pero desde el espacio ya estamos hablando de volumen, ¿sí? No vamos a hablar de áreas o de superficies, sino si ya hablamos en el espacio, hablamos de volúmenes, ¿sí? El lugar que ocupa en el espacio. Bueno, todavía bueno, cualquier cosa que se va uniendo a alguien, sí, lo voy a ir admitiendo, ¿sí? Pero hasta ahora no veo más alumnos en sala de espera. Bueno, me voy a conectar, sí, con el celular y ahora voy a enfocar el pizarrón, ¿sí? Vamos a empezar a ver algunos ejercicios, ¿sí? De todo lo que estoy diciendo de casos de factoreo. Vengo para acá. Mandé a la sede. Ahí está, ¿sí? Ahí me estoy conectando. Voy a salir de acá para que nos haga eco. Ahí creo que esto. Bien. Creo que ahí se me escucha. Vamos a ver entonces, ahora voy a enfocar el pizarrón, ¿sí? Y vamos a ver los casos de factoreo. Un poco para allá. Ahí estoy enfocando mi computadora. Y ahora sí voy a enfocar el pizarrón, ¿sí? Bien. Entonces hoy, ahí está el pizarrón, ¿sí? Bueno, ahí tienen la fecha. Uy, se ve medio como
como borroso. No, ahí se ve un poco mejor. Bien. Entonces vamos a ver si la idea de la clase de hoy es empezar a ver lo que son los casos de factoreo, ¿sí? De factoreo. Y el primer caso de factoreo que vamos a ver, ¿sí? Es uno que sí habrán escuchado ustedes, que es el FC, ¿sí? Que es el factor común. ¿Sí? Entonces, en este caso de factoreo, que es el factor común, en realidad no es que va a quedar un cálculo y yo lo voy a poder resolver y me va a quedar específicamente un resultado. Lo que sí voy a decir que me va a quedar una expresión y va a ser una expresión algebraica, ¿sí? En matemática vamos a decir que es lo que me queda, sí, es el resultado de una expresión algebraica. Entonces, yo por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿sí? De cómo hacer un factor común, ¿sí? El factor común acá, por ejemplo, lo voy a hacer con 3x al cuadrado, ¿sí? Yo tengo 3x al cuadrado, más 9x al cubo, ¿sí? Más 12xy, 12xy, más 18x a la 7 y a la 2, más 18x elevado a la 7 y a la 2, ¿sí? Esto que tengo ahí es una expresión algebraica. Yo a esta expresión algebraica le voy a aplicar el factor común. Pero una vez que hayamos visto todos los casos de factoreo, factor común, cuadrado binomio, diferencia de cuadrado, cubo de binomio, factor común por grupos, y recuperemos la forma factorizada de una fórmula Bhaskara y regla de Ruffini, porque vamos a llegar a esta regla de Ruffini, después vamos a ver si yo tengo una expresión, cuál de todos estos casos voy a aplicar, ¿sí? Pero bueno, esto lo voy a ir aprendiendo de a poco, porque es mucho, ¿sí? Y cada caso, cada forma tiene su particularidad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ir de a poco, digamos, ¿sí? Para que todo esto se entienda, ¿sí? Ya de hecho, por sí es el tema demasiado complejo, ¿sí? Es un tema ya del último año y tiene su complejidad, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entender, ¿sí? qué se hace con un factor común. En principio, ¿qué se hace con un factor común? El factor común acá que tenemos, ¿por qué factor común? Bueno, factor común yo tengo que ver siempre la cantidad de términos, ¿sí? En un factor común no importa mucho la cantidad de términos, ¿sí? Después vamos a ver que en otros casos de factoreo sí importa la cantidad de términos, ¿sí? Pero acá vamos a igual, ¿sí? A separar por términos. Los términos se separan siempre en signos más y menos, ¿sí? Acá son todos signos más. Entonces vamos a ver que esto tenemos 1, 2, 3, 4 términos, ¿sí? Acá hay 4 términos. ¿Pero qué es el factor común? El factor común es aquello que me dice qué hay en común en estos 4 términos. O sea, yo tengo que ver que en estos 4 términos hay algo en común, ¿sí? ¿Y qué voy a ver? Es ese algo en común. Ese algo en común es lo que se repite o lo que se está repitiendo, en este caso, en estos 4 términos. ¿Qué es lo que se está repitiendo en estos 4 términos? A ver, ¿qué pareciera? Primero se repite la expresión en una letra, ¿sí? Se repite la letra X, ¿sí? Fijémonos que hay X cuadrado, X cubo, X sola, X a la 7. En todas hay X, eso seguro. Y después mirar que esto que tiene 3, 9, 12, 18. Si nos fijamos bien, todos esos números son múltiplos de 3, ¿sí? Fijémonos, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y 3 por 6, 18. Entonces, tiene en común, digamos, ¿sí? Que todos son múltiplos de 3, cada término tiene un múltiplo de 3, y que ¿sí? Y que cada letra, la letra que se repite en cada término, por lo menos es una X, ¿sí? Una X siempre se repite como letra, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de entender, o hacer acá, es sacar afuera de un paréntesis, ¿sí? Lo que hay en común en estos 4 términos.
Entonces, en estos 4 términos yo digo que todos son múltiplos de 3. Entonces yo puedo sacar el 3 afuera, ¿sí? O decir, todos tienen relación con el 3, con el número más chico, ¿sí? Porque multiplico y de cierta forma llego, ¿sí? A los números, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y 3 por 6, 18. Entonces, de alguna forma, yo el número más chico, que es el 3, lo puedo sacar afuera del paréntesis, porque es eso lo que tienen en común, ¿sí? Porque todos son múltiplos de 3. Vuelvo a repetir ahí lo mismo, pero bueno, soy redundante en cuanto a estos contenidos y a este concepto, ver que todos son múltiplos de 3. ¿Y qué pasa con las letras? Las letras, x cuadrado, x cubo, x y x a la 7, se repiten todos los términos la letra x, ¿sí? A lo mejor no se repite el exponente, pero la letra x siempre está. Entonces voy a sacar esa x más chica, ¿sí? Que afuera, ¿sí? Afuera del paréntesis, ¿sí? Vamos a sacar todo esto afuera de un paréntesis. Que lo que saco afuera es lo que hay en común. Había dicho el 3 y ahora la letra x, ¿sí? ¿Cuál es el exponente más chico? 2, 3, 7, o acá que no hay nada, pero en realidad hay algo, es x a la 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el x más chico? X a la 2, x al cubo, x a la 1 o x a la 7. Y el x a la 1, ¿sí? Entonces, esa x, lo que pasa es que cuando tiene exponente 1 es como si no hay nada arriba, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que acá hay 1, ¿sí? Igual que acá, en la i cuando no hay nada arriba hay un 1, ¿sí? Pero nosotros lo que vemos en común, y lo más chico que podemos decir que podemos sacar ahí, es esa x a la 1, ¿sí? No sé si hasta ahora se entiende algo. Lo que sí yo trato de sacar, sí, lo más chico, ¿sí? Lo más chico para afuera, lo más chico y lo común a todos los términos para afuera, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a pensar en una distributiva, ¿sí? Una distributiva es multiplicar lo que saqué en común, que están todos los términos, ¿sí? Multiplicarlo por algo para volver a mi expresión original, ¿sí? Multiplicar esta expresión, este factor común, por algo, ¿sí? De tal forma de volver a mi primer término, a mi segundo término, a mi tercer término y a mi cuarto término, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata o qué quiero decir yo con esto, ¿sí? Yo tengo acá 3x a la 1, ¿sí? El 3 lo tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? 3 por quién me da 3 y 3 por 1, ¿sí? 3 por 1 me da 3, ¿sí? Y yo acá tengo que elevar a la x, pero a la x a la quién? A la x yo tengo que llegar a 2, acá tengo 1. ¿Cuánto me falta para llegar al número 2? Y me falta 1, ¿sí? Entonces, ahí multiplicando esto por esto, llego a mi primer término, ¿sí? Porque 3 por 1 me da 3. Y x a la 1 por x a la 1 me da x a la 2, ¿sí? Recordar también, y acá vamos a ver algo que tiene que ver con propiedades de potencias de igual base. ¿Qué pasa cuando los exponentes se multiplican? ¿Sí? Si yo tengo x por x, esto es igual a x a la 2, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Este está a la 1, este está a la 1, se suman los exponentes. Cuando multiplico, arriba los exponentes se suman, ¿sí? Entonces me queda x a la 2, ¿sí? Lo mismo que si tuviera esto, x a la 2 por x a la 3, ¿qué sería ahí? Esto yo lo estoy explicando como un ejemplo aparte, ¿sí? A esto. Tengo la misma base, ¿sí? Coloco la base una sola vez, los exponentes si se multiplican se suman. 2 más 3, en este caso me da x a la 5, ¿sí? Esa es una propiedad de potencias de igual base donde yo digo que si abajo se multiplica, arriba los exponentes se suman, ¿sí? Hay otra propiedad muy similar que dice que si en vez de multiplicarse se divide, arriba los exponentes en vez de sumarse van a restarse, ¿sí? Pero bueno, esas son otras cosas, ¿sí? Yo acá lo que me tengo que acordar, ¿sí? ¿Qué tengo que sumar arriba en el exponente para llegar a mi exponente original? ¿Sí? Tengo la misma base, la base una sola vez, ¿sí? Estoy acá multiplicando en realidad, ¿sí? Los exponentes se suman, ¿sí? 1 más 1 me da 2. ¿Sí? Y acá, como dice más, ¿sí? Coloco más. Y ahora tengo que llegar a 9. ¿3 por quién me da 9? 3 por 3, ¿sí? 3 por 3 me da 9, ¿sí?
y yo tengo x a la 1. ¿Cuánto me falta para llegar a x a la 3? Y me van a faltar 2, ¿sí? Porque 1 más 2, recordad que si se multiplica, arriba se suman los exponentes, ¿sí? Por eso expliqué eso de allá. Entonces, tengo la misma base, la base una sola vez, los exponentes se suman, 1 más 2 me da 3, ¿sí? ¿Cuánto me falta para llegar a este exponente que tenía acá? Y me faltan 2, porque 1 más 2 es 3. Más, porque dice más, ¿sí? Ahora me dice 12x a la 1 y a la 1, ¿sí? Entonces, 3, ¿por quién me da 12? Tengo que multiplicar un número por 3 para que me dé 12. Y el único número que existe es el 4, ¿sí? O sea, 3 por 4 me da 2, ¿sí? Ahora es importante ver esto. X, ¿qué multiplico para que me dé x a la 1? X a la 1 ya lo tengo afuera. O sea que no lo tengo que colocar acá, ¿sí? Yo no tengo que colocar x a la 1 acá, o x a la 2, o x a la 3. ¿Por qué? Porque el x ya está acá, ¿sí? Ya está la 1, y ya lo tengo afuera. Cuando lo multiplico, vuelvo a esa expresión. Lo único que tengo que colocar, ¿sí? Acá, es el i a la 1, ¿sí? Entonces, porque este i no se repite en los términos, ¿sí? Está acá y acá nada más, ¿sí? Pero, ¿qué hago? Cuando multiplico este 3x a la 1 por esto, voy a tener esto que tengo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3 por 4 me da 12, x a la 1 cuando vuelve acá, ya lo tengo acá arriba, y este lo tengo que copiar sí o sí porque lo tenía ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este? Más, coloco más, ¿sí? Como dicen más, coloco más, y ahora tengo que llegar a 18, ¿sí? Entonces 3 por qué número me da 18, y acá tiene que ser 6, ¿sí? Otra no queda. 3 por 6 me da 18, ¿sí? Y ahora me fijo qué multiplico yo para que me dé 7. Yo acá tengo x a la 1. ¿Cuánto me falta para llegar a x a la 7? Y me van a faltar 6, ¿sí? Porque 1 más 6 va a ser 7, ¿sí? Y este i al cuadrado, sí, como no tiene nada en común en todos los términos, nada más está en el tercer término y en el cuarto término, lo tengo que colocar sí o sí, ¿sí? I cuadrado, ¿sí? Entonces ahí, sí, cierro el paréntesis y ahí sí voy a volver a mi expresión original, porque 3 por 6 me da 18, x a la 1 por x a la 6 me va a dar x a la 7, ¿sí? Y este i cuadrado, como no lo tenía en común afuera, lo tengo que colocar acá, ¿sí? Porque lo tengo acá. Entonces, yo hago estas distributivas, ¿sí? Y vuelvo a mi expresión original, ¿sí? Y quedaría así, ¿sí? No queda, por eso es lo que decía yo, no queda un resultado, sino que queda una expresión que es esa expresión, es una expresión algebraica, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver si en factor común, ¿qué es lo común a todos los términos? ¿Sí? A veces otra cosa que es importante, a veces uno puede sacar en común el número solo, a veces uno en común puede sacar la letra sola, ¿sí? O a veces, como en este caso, puede sacar el número y la letra, ¿sí? Supongamos ahora, para entender un poco mejor esto, ¿sí? Porque es un tema, como dije, es un tema, no es un tema sencillo, sino que lleva su tiempo procesarlo, ¿sí? Practicarlo y después pensarlo, y que hasta que sale, ¿sí? Otra cosa que vamos a ver, ¿sí? Es otro ejemplo que yo tengo acá, que es 2x al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? El ejemplo siguiente dice esto: 2x al cuadrado y z, ¿sí? Más x cubo y cuadrado, más x cubo y cuadrado, menos 5x6 menos 5x6 y 5, ¿sí? Entonces tengo toda esa expresión, ¿sí? Uno por ahí ve esto y ya dice, qué complicado. No, pero miremos, fijémonos, siempre la cantidad de términos. La cantidad de términos en el factor común no tiene mucho que ver, pero igual lo voy a separar en términos, siempre en más y en menos, ¿sí? Siempre se separa en términos como en las operaciones combinadas, siempre en más o en menos, ¿sí? Acá hay apareció un menos, fijémonos que arriba eran todos más, ¿sí?
pero acá, bueno, apareció un más y un menos, siempre se separan términos en más y en menos. Por ahí la cantidad de términos no me dice nada en el factor común. Lo que sí tengo que ver en el factor común, ¿qué es lo común? Si hay algo en común de en los tres términos estos ahora, ¿sí? ¿Va a haber algo en común? El número no va a tener nada en común, ¿sí? Porque no tiene nada que ver un 2 con un 5. Y acá no hay nada, acá habría como un 1, ¿sí? Si no hay nada, es como un 2 no tiene nada que ver con un 1 y con un 5, ¿sí? Entonces, yo no puedo sacar un factor común en cuanto al número. En cambio, acá sí lo pude sacar porque todos eran múltiplos de 3. 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 6, 18. Voy a sacar el más chico afuera. Acá no tiene sentido sacar el número, ¿sí? Porque un 2 ya veo que no tiene nada que ver con un 5, ¿sí? Entonces, voy a ver si se repite otra cosa. Acá voy a ver que se repite ¿qué? Se repite la letra, ¿sí? Pero ¿qué letra se repite? No cualquier letra. O sea, yo tengo que ver en esos tres términos qué letra se repite. Se repite la letra X, porque está acá y está acá. Después nos fijaremos el exponente más chico, ¿sí? Y se repite la letra I. La I que está acá y está acá, ¿sí? Entonces, yo puedo sacar afuera de un paréntesis, ¿sí? ¿Qué voy a poder sacar? Voy a poder sacar no el número, sino la letra X. Pero no es cualquier X, es la X con el exponente más chico. Entonces, ¿qué voy a sacar? ¿X al cuadrado, X al cubo o X a la sexta? Voy a sacar X al cuadrado. ¿Sí? Y la letra I, ¿sí? O la letra Y le dicen, pero nosotros le vamos a decir I. La letra I es I. Esto que no tiene exponente, en realidad recordemos que tiene exponente 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la más chica? ¿La I a la 1, la I a la 2 o la I a la 5? La más chica es la I a la 1, ¿sí? Entonces coloco acá I elevado a la 1, ¿sí? Recordar esto, que uno cuando acá arriba no tiene exponente, ¿sí? Uno le puedo colocar directamente el exponente 1, ¿sí? La Z yo no la puedo sacar afuera como letra, ¿sí? Porque nada más está en este término, ¿sí? No aparece ni en este término ni en este término, ¿sí? Nada más está en este término, o sea que el factor común en Z no lo puedo hacer, ¿sí? Para yo poder sacar la letra Z afuera, tendría que aparecer acá en el segundo y en el tercero, ¿sí? Para que esté en todos lados, digamos. Bien, entonces yo tengo X al cuadrado y a la 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que colocar? Yo tengo que pensar también, como hice arriba, ¿sí? Allá arriba, en una distributiva, ¿sí? En tal forma de volver a mi expresión original, ¿sí? Acá voy a hacer 3 multiplicaciones, ¿sí? Como acá yo hice 4, 1, 2, 3, 4, porque tenía 4 términos. Acá voy a hacer 3, ¿sí? Porque tengo 3 términos, ¿sí? Entonces, X al cuadrado y a la 1. Si me fijo esto acá, lo tengo acá ya. X al cuadrado y a la 1, ¿sí? Entonces no tengo que poner ninguna X, ninguna Y. Nada más tendría que colocar el 2, ¿sí? Que lo tengo acá, y Z a la 1. ¿Sí? Entonces esto, cuando multiplica esto, vuelve acá, ¿sí? Entonces lo voy a tener acá. Porque el 2 lo tengo acá, la Z a la 1 la tengo acá, me faltaría esto, pero esto es lo común, el factor común. Cuando vuelve, ¿sí? Vuelve a mi expresión original, ¿sí? No importa el orden, recordemos que la multiplicación, porque esto está multiplicando, ¿sí? La multiplicación es conmutativa, ¿sí? ¿Qué digo cuando la multiplicación es conmutativa? Que es lo mismo hacer 2 por 3 que 3 por 2, ¿sí? 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. Bueno, acá no se ve bien porque son letras, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. Y tiene que ver con una propiedad de la matemática que dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? No importa el orden acá, ¿sí? Siempre voy a volver a mi expresión original, ¿sí? Y ahora acá dice más, ¿sí? Entonces coloco más. ¿Y qué tengo acá? Acá tengo x al cubo, y acá tengo x al cuadrado. ¿Cuánto me falta para llegar a x al cubo? Y me falta x a la 1, ¿sí? Entonces, x al cuadrado por x a la 1 y x al cubo, ¿sí? Porque tengo que sumar para llegar al exponente. Y acá tengo y a la 1 afuera. ¿Y acá qué tengo en el segundo término? En el segundo término tengo y a la 2. Entonces acá tiene que ir y a la 1, ¿sí? Porque 1 más 1 me da 2, ¿sí?
y a la 1 por y a la 1 me va a dar y a la 2. ¿Sí? Acá, ¿qué tengo que colocar? Tengo que colocar el número, ¿sí? Porque el número no tenía nada en común, ¿sí? No es que lo saqué como en el primer ejercicio, no tenía nada en común, entonces el número siempre va a ir adentro, ¿sí? Adentro del paréntesis. Entonces acá yo coloco el 5, y después tengo que volver, ¿sí? Para llegar a esto, ¿sí? Yo acá tengo x al cuadrado, y acá tengo x a la sexta. Si tengo 2, ¿cuánto me falta para llegar a 6? Me faltarían 4, ¿sí? X al cuadrado por x a la cuarta, y me queda x a la sexta. Y acá tengo y a la 1. ¿Cuánto me falta para llegar ahí a la 5? Y me están faltando también 4, ¿sí? Porque 1 más 4 me da 5, ¿sí? Y a la 1 por y a la 4 y a la 5. ¿Sí? Bueno, y ahí quedaría la expresión, ¿sí? Esto no es que da un resultado, como vuelvo a decir, es una expresión algebraica. Yo tengo que sacar lo común en todos los términos y lo más chico para afuera, ¿sí? Y después pensar en una distributiva, ¿sí? De tal forma de volver a mi expresión original, ¿sí? De eso se trata el factor común, ¿sí? Por ahí es mucha abstracción, ya no vemos que son ejercicios que tienen que ver con la realidad, ¿sí? Pero después lo que vamos a ver, ¿sí? Va a ser algunas cosas, recuperar algunas cosas de estas, ¿sí? Para ver, por ejemplo, cómo se resuelve una ecuación un poco más compleja, ¿sí? Pero, en definitiva, este caso de factoreo, factor común es eso, ¿sí? Sacar de todos mis términos lo común, ¿sí? Lo común sería lo más chico, ¿sí? Y lo que hay en común en todos esos términos para afuera, ¿sí? ¿Para afuera de dónde? Para afuera de un paréntesis, ¿sí? Y después de hacer multiplicaciones distributivas para volver a lo mismo, ¿sí? Eso sería factor común. Y ahora, porque ya no voy a querer dar una clase muy larga, ¿sí? Porque con todos estos temas siempre termino mareando, entonces prefiero que lo poco que veamos hoy sí que se entienda. Lo otro que voy a explicar ahora es el cuadrado de binomio. Cuadrado de binomios. Esto de cuadrado de binomios tiene otro nombre que se llama trinomio al cuadrado perfecto. Después lo voy a explicar por qué se llama así. Trinomio al cuadrado perfecto. Pero bueno, nosotros en matemáticas es más fácil decir siempre las formas más reducidas y cuadrado de binomio. Un cuadrado de binomio es lo mismo que un trinomio al cuadrado perfecto, ¿sí? Y vamos a ver acá, ¿sí? Que vamos a tener dos expresiones, puede ser A y B. Acá puede estar en el medio sumando o restando, vamos a suponer que está sumando. Y esas dos expresiones que están entre paréntesis van a estar al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que voy a desarrollar ahora acá, al costado, ¿sí? En función de esto va a ser un cuadrado de binomios. El cuadrado de binomios me va a decir que tengo A al cuadrado más el duplo o el doble producto de ¿quién? De A por B más la B, ¿sí? Al cuadrado. Importantes observaciones acá. Este cuadrado de binomio tiene tres términos, ¿sí? Cuando uno lo desarrolla. Y siempre va a tener tres términos. No va a ser como este que, por ejemplo, acá en el factor común, tiene 3, puede tener 4, ¿sí? Puede tener... El cuadrado de binomio siempre tiene tres términos, ¿sí? Después, más adelante, nos vamos a fijar, cuando ya veamos todo de a poco, ¿sí? Y todos los casos de factoreo, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de términos también me están diciendo algo, ¿sí? Entonces uno ahí va a poder discriminar, digamos, y decir, ah, esto se trata de un cuadrado binomio, ah, esto puede ser un factor común, ¿sí? Entonces, pero en principio, lo que vamos a ver acá, sí, es el desarrollo de un cuadrado de binomios, que es este, ¿sí? Es la primera al cuadrado, la A es la primera, la B es la segunda. Es la primera al cuadrado más el duplo o el doble producto de la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado, ¿sí? Y todo esto
que vemos acá, que vamos a hacer también así un proceso algebraico, pero vamos a esto, a diferencia del factor común, vamos a ver que este caso de factoreo tiene una interpretación geométrica. Y tiene una interpretación geométrica que uno la puede interpretar a través de un cuadrado, ¿sí? De un cuadrado, bueno, supongamos que lo que hago yo acá es un cuadrado, no me salió tan cuadrado que digamos, pero supongamos que esto es un cuadrado, ¿sí? Por eso también dice cuadrado binomio, ¿sí? Y vamos a ese cuadrado que tengo en particular, vamos a estudiar su superficie, pero lo vamos a partir de cierta forma. Lo vamos a partir así y lo vamos a partir así, ¿sí? Y entonces vamos a tratar de entender, ¿sí? ¿Qué es esto? Que en función de esto va a salir todo este desarrollo que tengo acá, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir ahí, ¿sí? Vamos a suponer que este cuadrado que tengo yo acá en grande, que subdividí, yo a todo este cuadrado lo subdividí, ¿no? Pero vamos a suponer que este cuadrado que está acá, esta es la base, ¿sí? Y se llama A, ¿sí? Esta base que va de acá hasta acá, ¿sí? Toda esta base se llama A, ¿sí? Ah, y si la base se llama A del cuadrado, ¿la altura qué será? La altura será lo mismo, porque los lados en un cuadrado son iguales, todos los lados de un cuadrado son iguales, ¿sí? Entonces este también se llama A. Entonces, ¿qué quiero demostrar yo con esto? Que si yo quisiera hacer la área o la superficie del cuadrado, es lado por lado, o sea, lado al cuadrado, o sea, A por A, que sería A cuadrado. Con A cuadrado obtengo toda esta área que está acá adentro. ¿Y quién es A cuadrado? A por A es A cuadrado, ¿sí? A cuadrado es este término, primer término que tengo acá, ¿sí? O sea que este cuadrado que yo marqué acá, que rayé acá en celeste, ¿corresponde a quién? Corresponde al primer término, ¿sí? De toda esta expresión que tengo acá, ¿sí? Y de la misma forma yo puedo decir, ¿sí? Que en vez de A, llamar este lado que se llama A, que es más grande, por ejemplo, que este lado, ¿sí? Que este lado que se llama, lo puedo llamar con otra letra, que lo llamo B. A este lado que va de acá a acá, lo llamo B. Ah, pero yo digo que todos los lados de un cuadrado son iguales. Y si este lado que va de acá hasta acá se llama B, este lado que va de acá hasta acá también se llama B. Entonces digo B por B. O sea que esto me queda B al cuadrado. Con B al cuadrado hago, ¿sí? Hago el área de todo este cuadrado. Pero en términos de mi expresión es esta última que tengo acá, ¿sí? Este cuadradito, esta área de este cuadradito, B por B, B cuadrado, significa este tercer término, que yo lo tengo por acá, ¿sí? Es este que tengo acá. ¿Y ahora qué me estaría faltando? Me estaría faltando el término del medio. Pero interpretemos lo que es el término del medio. El término del medio, si me fijo, yo a este lado de arriba yo lo llamaba B, ¿sí? El chiquitito. El más grande lo llamaba A, ¿sí? Entonces, el chiquitito lo llamaba B, que se corresponde con este lado, ¿sí? Que también lo llamo B, ¿sí? No sé si se alcanza a ver con ese verde. Voy a usar otro. A ver, este. No, este no anda. Este verde está un poco mejor. Este se llama B, ¿sí? ¿Quién se llama B? Este lado que teníamos acá, ¿sí? Que corresponde con este lado chiquito. Y este lado que está en grande se corresponde al lado de este cuadrado, que sería A, ¿sí? Sería el que está acá. Este lado que tengo acá es el mismo que tengo acá. Entonces sería A. Entonces esto es A por B, ¿sí? Que si nos fijamos es igual a este rectángulo que tengo acá en blanco. Este rectángulo que tengo acá en blanco es lo mismo que este rectángulo que tengo acá en blanco, solo que este está parado y este está en vertical y este está en horizontal, ¿sí? Vamos a ver que este lado que tengo acá como base, ¿sí? De acá, que va acá hasta acá, se llama A. Y esta altura, ¿sí? Se corresponde con este cuadrado chiquito en rosado, que se llama este lado que es B, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer el área de este rectángulo, es A por B. Y si yo quiero hacer el área de este rectángulo, que es igual a este, también se llama A por B, ¿sí? Entonces tengo A por B acá y A por B acá. ¿Cuántas veces tengo A por B? Lo tengo acá y lo tengo acá. Lo tengo 2 veces.
Por eso aparece 2 veces A por B. Y estos 2 que están acá en verde corresponden a este segundo término que tengo acá, ¿sí? Entonces cuando uno dice cuadrado de binomio, ¿sí? La primera más la segunda y entre paréntesis al cuadrado, en su desarrollo está expresando esto, ¿sí? Está expresando la subdivisión, ¿sí? De ese cuadrado donde uno dice la primera al cuadrado más el duplo de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Estas son, ¿sí? Las áreas, las superficies, cada término es la superficie correspondiente a ese cuadrado que yo tengo ahí, ¿sí? Entonces, por ahí esto, a diferencia del factor común, como decía, no solo tiene expresión algebraica, ¿sí? Sino que tiene también una interpretación geométrica, ¿sí? Porque ya estamos estudiando una figura en el plano, ¿sí? Entonces, tiene una interpretación geométrica, y ahora sí, y con esto ya iríamos terminando la clase de hoy, es ver ahora sí que también se puede trabajar algebraicamente con todo esto, ¿sí? Supongamos que tenemos x más 2 al cuadrado, ¿sí? Tenemos esto, ¿sí? Y ahora lo vamos a trabajar algebraicamente, ¿sí? ¿Cómo se trabaja algebraicamente? Bueno, tenemos que, yo tengo algo parecido a esto, ¿sí? Esta x serían las veces de a, esta b, este 2 positivo serían las veces de b, ¿sí? Y nos fijamos que las dos expresiones, ¿sí? Están al cuadrado, ¿sí? Entonces acá también 2 expresiones al cuadrado. Entonces yo puedo hacer su desarrollo, ¿sí? Puedo hacer lo que vi en interpretación geométrica, este desarrollo, lo puedo hacer, ¿sí? También expresando en la expresión algebraica, ¿sí? Lo único que tengo que decir, acá que la x son las veces de a, lo voy a simbolizar, ¿sí? Y que el 2 este positivo serían las veces de b, ¿sí? O sea, cuando es positivo no es necesario agarrar el signo. Después vamos a ver qué pasa cuando el número es negativo. Pero ese 2 serían las veces de b, ¿sí? Entonces yo lo puedo desarrollar, ¿sí? Voy a decir a al cuadrado, sí, pero ahora a se va a llamar, no se va a llamar a, se va a llamar x, ¿sí? Entonces voy a decir x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? Ese sería mi primer término. Es reemplazar esta letra a, ¿sí? Por la x. Y donde dice la letra b, la reemplazo por quién? La reemplazo por el 2, ¿sí? Entonces la fórmula me dice a al cuadrado, o sea, sería la primera al cuadrado, la primera que es x al cuadrado, más el duplo o el doble producto, este 2 sale de la fórmula, digamos, de a por b. A, que es las veces de x, lo multiplicamos por x, y lo multiplicamos por b. B, si nos fijamos, acá en este caso es 2, ¿sí? Entonces tengo el duplo, ¿sí? De a que era x, multiplicado por b, que es, b es 2, ¿sí? Por eso aparece ese 2 ahí, ¿sí? Más b, b es el 2, ¿sí? Entonces tengo 2 al cuadrado, ¿sí? Y ahí si me fijo, tengo 3, siempre voy a tener en el cuadrado binomio, voy a tener 3 términos, ¿sí? También esto se llamaba trinomio al cuadrado perfecto, se llama trinomio porque tiene 3 términos. 1, 2, 3, ¿sí? Siempre el cuadrado de binomios tiene 3 términos, ¿sí? ¿Y acá qué vamos a ver? Acá vamos a poder expresar un poco mejor esto, pero ya quedaría así, ¿sí? Este x cuadrado acá no se puede hacer nada, entonces lo bajo, x cuadrado, más. Este 2 por x por 2 puedo multiplicar los números. 2 por 2 acá me da 4, ¿sí? Y me queda la x, ¿sí? Y acá 2 al cuadrado. Es multiplicar el exponente tantas veces, multiplicar, perdón, la base tantas veces me indica el exponente. O sea, 2 veces 2. 2 por 2 me da 4, ¿sí? Esto 2 por 2 me da 4. Entonces ahí tengo los 3 términos, ¿sí? Y más de esto no lo puedo reducir. Entonces la expresión, y la expresión de este cuadrado de binomio, ¿sí? Me quedaría así, ¿sí? De este cuadrado de binomio en particular. Entre paréntesis, x más 2, entre paréntesis al cuadrado, su desarrollo me quedaría así, ¿sí? Y esa es una expresión algebraica, ¿sí? Después vamos a ver cómo funcionan todas juntas, ¿sí? Y ya la clase que viene, ¿sí? No solo vamos a hacer un repaso de estas dos, ¿sí? Así muy por arriba,
porque este video lo voy a dejar grabado y lo van a poder ver. Voy a explicar lo que es la diferencia de cuadrado, ¿sí? Que también sale de una interpretación geométrica. Vamos a ver cuál es esa interpretación geométrica. Y vamos a ver también el cubo de binomios, o el cuatrinomio al cubo perfecto, que también sale de una interpretación geométrica. Vamos a estudiar cubos en el espacio, ¿sí? Pero en principio, para entender estas cosas, ¿sí? Yo después les voy a dejar este video, ¿sí? en la plataforma, ¿sí? En la plataforma, y se lo voy a pasar por acá por el grupo de WhatsApp. Bueno, no sé si se habrá entendido algo. Es complicado este tema, ¿sí? O sea que no es que lo van a aprender enseguida, pero si lo practican, sí va a salir, ¿sí? Yo después, más adelante, les voy a dejar algunos ejercicios de estos, ¿sí? Para que desarrollen el factor común, el cuadrado de binomio, ¿sí? Y bueno, y como dije, la clase que viene, que va a ser el lunes que viene, hay que ver si hay, no, pero yo igual voy a dar 6, y si es a las 6 de la tarde no voy a tener inconveniente. Vamos a ver los otros casos de factoreo, ¿sí? Pero bueno, en principio sería eso. Espero que se haya entendido algo, igual yo voy a dejar el video, ¿sí? Esa sería la clase de hoy, ¿sí? Ya nos queda tiempo, 2 minutos y contando. Bueno, nos estamos viendo ya el lunes que viene, ¿sí? Les voy a subir ahora el práctico que tenía de antes, ¿sí? Y esta semana estén atentos porque ya los prácticos se los voy a mandar corregidos, ¿sí? Entonces estén atentos, los que me entregaron, ¿sí? Los prácticos que me entregaron se los voy a mandar con nota. Bueno, esa sería la clase de hoy y nos encontramos el lunes que viene. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao.